Magnets presenta... El pasado mes de abril del 2026 se supo de la presencia de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, y curiosamente hubo comentarios que afirmaban que la presencia de esta agencia en el territorio mexicano era algo raro y casi inaudito. Pero no. La CIA ha tenido presencia en México prácticamente desde los años 60, con operaciones de espionaje y manipulación hasta el más alto nivel de las élites políticas. Así que pónganse cómodos porque hoy les hablaré de la red Litempo, una de las operaciones de espionaje más importantes de los Estados Unidos que ha tenido en nuestro país. Esta historia nos lleva a la Guerra Fría, en donde México no fue un pacífico espectador, sino un campo de batalla silencioso donde las ideologías se manifestaban y se enfrentaban en embajadas fortificadas. Y es que para Washington la estabilidad de México no era una cortesía diplomática, sino una prioridad de seguridad nacional absoluta. Es por eso que la presencia de la CIA en territorio mexicano respondía a la necesidad estratégica de contener la influencia soviética y el eco de la Revolución Cubana allí y en todo el hemisferio. No queremos comunistas por aquí. Con su centro de operaciones desde la embajada estadounidense en Paseo de la Reforma, la agencia operó como una antena de alta sensibilidad para recolectar información sobre exiliados, comunistas y diplomáticos del bloque del Este, moviéndose siempre en los difusos márgenes de la legalidad. Y es que México, por su inmensa frontera compartida con Estados Unidos y su historia de inestabilidad política, siempre ha sido un punto neurálgico para la inteligencia estadounidense. Incluso desde la primera mitad del siglo XX, la susceptibilidad de México a influencias extranjeras ha sido mal vista por los norteamericanos, como el caso del ofrecimiento de Alemania y el telegrama Zimmermann durante la Primera Guerra Mundial, o el recibimiento de exiliados españoles de 1939 que escapaban del franquismo, por lo que el ascenso de Fidel Castro en la vecina Cuba generó alarma en Washington. Cuidado, yanquis, que la revolución comunista ha llegado al Caribe. Al mismo tiempo, la estabilidad mexicana de los años 50 se encontraba bajo el férreo control del partido oficial, el PRI, que era visto por Estados Unidos como el gran dique de contención contra el avance del comunismo en la región. De allí que preservar esa estabilidad se convirtió en un objetivo central para la CIA, justificando cualquier incursión en la soberanía política de México para monitorear posibles focos de insurrección estudiantil o sindical, tal como había pasado en otros lugares del mundo. Para 1956, en sus años iniciales, la CIA buscaba comprender las fracturas internas de los movimientos de izquierda locales y desentrañar la profundidad de la presencia soviética en busca de cualquier actor que pudiera desestabilizar el status quo. Desde estudiantes radicales de izquierda, movimientos obreros, diplomáticos del bloque soviético, exiliados cubanos o viajeros que visitaran cualquiera de las naciones enemigas. De allí que la agencia necesitaba ojos y oídos dentro de las instituciones del gobierno mexicano. Todo esto bajo el consentimiento del doble agente de la CIA llamado Litensor, mejor conocido en México como Adolfo López Mateos, el presidente constitucional de México. Este interés creciente por el control de la narrativa política y la seguridad regional culminaría con la creación de la red de espionaje más ambiciosa y secreta de la época, la Operación Litempo, el primer gran canal no oficial de la Guerra Fría en América Latina con Estados Unidos. Y es que en el mundo de la inteligencia, el protocolo diplomático suele ser un obstáculo para la verdad cruda. Por ello, la creación de canales de comunicación alternativos son una necesidad estratégica para facilitar el intercambio de información sensible. De allí la razón de la operación Litempo, un sistema que permitía a ambos gobiernos intercambiar datos que no podían arriesgarse a ser documentados en foros públicos, asegurando así una fluidez informativa que fortalecía el control social y político de la región frente a la amenaza comunista. La Operación Litempo se estableció formalmente en 1960 con el consentimiento del presidente López Mateos, con funciones tales como la aprobación de visas de ingreso a México para viajeros cubanos que buscaban escapar de la revolución de Castro,
También hacían reportes diarios sobre los enemigos de la nación, incluyendo perfiles de organizaciones revolucionarias, líderes sindicales, líderes estudiantiles y misiones comunistas extranjeras. Hacían también la vigilancia de viajeros, especialmente a personas con destino a Cuba, proporcionando nombres, fotografías y filiaciones políticas. Daban también soporte logístico, como la entrega de suministros y municiones, así como el uso de pistas y espacio aéreo mexicano. Y finalmente, el intercambio de inteligencia sensible con la filtración de información cruda hacia la Casa Blanca sobre acontecimientos internacionales donde solo México debía recibir esa información. Sin embargo, la efectividad de una red de inteligencia a menudo depende más de las relaciones personales que de la tecnología de punta. La llamada diplomacia de cóctel, practicada por Winston Scott, que fue el motor que impulsó a Litempo a infiltrarse en las entrañas de la élite del poder de México, al grado de pasar de espía observador a infiltrado participante. Winston Wynne Scott fue el jefe de estación de la CIA en México entre 1956 y 1969, un periodo de 13 años en el que su estrategia fue acumular poder sobre la élite política mexicana, al grado que se le conocía como el precónsul. Su trabajo se caracterizó por la creación de redes de espionaje que subordinaron a los aparatos de seguridad mexicanos a los intereses de los Estados Unidos. Podría decirse que yo era el verdadero jefe de los presidentes. Para lograrlo, Winston Scott reclutó a 12 agentes del más alto nivel de la élite mexicana. Entre ellos se encontraba Gustavo Díaz Ordaz, el agente Litempo II, que en ese momento era secretario de Gobernación. Estaba también el agente Adolfo López Mateos, Litensor, que ya fungía como informante de la CIA. Estaba también Luis Echeverría Álvarez, el agente Litempo VIII, que había sido secretario personal del líder del PRI en los años 50 y ascendió a subsecretario de Gobernación de Adolfo López Mateos. O el agente Fernando Gutiérrez Barrios, Litempo IV, que fue uno de los militares más importantes en la Dirección de Seguridad de México en los 60s y uno de los principales responsables de la represión estudiantil y obrera por décadas. Winston Scott era tan cercano a la élite que terminó volviéndose amigo de sus subordinados en México, al grado que fue padrino honorario de bodas de Adolfo López Mateos. Sin embargo, a pesar de su éxito social, no todos en la agencia compartían el entusiasmo de Scott. Los cables estadounidenses revelan que John Gritton, el jefe de escritorio de servicios clandestinos para México, criticaba duramente el programa Litempo. En 1963, Gritton señaló que los agentes de la red Litempo eran improductivos y caros, que se les pagaba en exceso y que sus actividades no se reportaban adecuadamente. Ann Gottpasture, la asistente de confianza de Scott, también admitió en los archivos internos que los activos de la red Litempo eran extremadamente costosos para la calidad de información que proporcionaban, en comparación con otros programas de inteligencia. Sí, son algo caros, pero son el presidente y su gente. Los informes estadounidenses sobre las acciones de la CIA en México criticaban la cercanía de Scott con sus agentes, al haber pasado de recolectores de datos a ser cómplices del sistema gubernamental del PRI. Este conflicto de intereses significaba que ante una crisis de gran magnitud, estos agentes no reportarían la realidad, sino que reportarían la versión que mejor les funcionara para mantenerse en el poder. Además, que necesitaban dar una versión que Washington les creyera, para así mantener el apoyo militar y económico. Cosa que terminó haciéndose realidad años más tarde, en 1968. Para ese año, el movimiento estudiantil representó un desafío sin precedentes para el régimen en el poder y para la red Litempo. No entro en muchos detalles sobre el movimiento estudiantil del 68 porque tenemos todo un video al respecto. Yo se los dejo aquí en las etiquetas y también al final del video, así como en la caja de comentarios. Lo importante aquí es que estas protestas tuvieron un gran eco en la sociedad y crecieron durante el mismo año que México sería sede de los Juegos Olímpicos, por lo que el gobierno quería detener las movilizaciones a toda costa, lo que terminó en una brutal represión con asesinatos y desaparecidos.
Y aquí la cosa se vuelve muy conflictiva, porque los agentes del ITEMPO no informaron a la CIA lo que estaba pasando, sino que reprodujeron la narrativa del gobierno para justificar la represión ante los ojos de Washington, al decir que el movimiento estudiantil era parte de una conspiración comunista internacional orquestada por Cuba y la Unión Soviética. Básicamente le decían a Estados Unidos lo que quería oír, pero sin evidencia alguna. Según los informes, Winston Scott contaba con una red de espía dentro de las universidades en una operación conocida como Lee Motor, que proporcionaba los datos precisos desde los campus universitarios de la UNAM y del IPN. Los reportes del Limotor indicaban que los estudiantes no estaban controlados por comunistas y que el movimiento era mayoritariamente civil y pacífico. Sin embargo, Winston Scott decidió ignorar esta inteligencia de primera fuente para favorecer la narrativa de sus amigos en el gobierno. Así, para finales de agosto, Luis Echeverría fue nombrado por el presidente para encabezar el Comité de Estrategia y así responder a los disturbios, a la vez que Winston Scott cayó en la trampa de proteger a sus amigos e informar a Washington sobre la supuesta conspiración izquierdista. Claro, porque puede confiar en mí, el presidente de México, claro que sí. El punto de quiebre llegó la noche del 2 de octubre en Tlatelolco, en donde los mensajes de la CIA revelan la mecánica de la masacre, pues exactamente a las 18 horas con 10 minutos, bengalas lanzadas desde helicópteros dieron la señal, mientras que abajo en tierra, elementos del gobierno del Batallón Olimpia, que eran identificables por llevar un guante blanco, se posicionaron en el edificio Chihuahua para iniciar los disparos. Así, mientras la sangre de los manifestantes corría, la estación de la CIA en México comunicaba en tiempo real la mentira oficial a Washington. Decía que los estudiantes habían disparado primero y que las tropas solo respondieron al ataque de una supuesta brigada trotskista armada con ametralladoras. Esta desinformación permitió que el régimen mexicano mantuviera su imagen de estabilidad durante las Olimpiadas, pero a un costo devastador para la estación mexicana de la CIA y la operación Litempo, que perdía toda credibilidad y que fracasó no por falta de fuentes, sino por un exceso de lealtad hacia los informantes, y esto obviamente no se iba a quedar sin consecuencias. Como seguro se pueden imaginar, la CIA tenía más tentáculos sobre México, por lo que podían deducir que algo no iba bien con Winston Scott, empezando por el hecho de que él solo era el líder de Lee Tempo, una de las muchas operaciones Lee, el sufijo correspondiente a México, que ofrecían información a Washington y que decían cosas muy distintas a su versión, como por ejemplo todas estas. Como pueden ver, la presencia de inteligencia estadounidense en México era abundante en los años 60 y 70, por lo que la consecuencia de que Litempo fracasara no fue desorientar a Estados Unidos. Claro que no. La consecuencia de esto fue que daba carta abierta a la violencia, a la impunidad y a la represión como arma para mantener el status quo del régimen del PRI durante décadas. Y así, Estados Unidos podía dar apoyo abierto a lo que se conoció más adelante como la Guerra Sucia, que finalmente igual obedecía a los intereses norteamericanos, solo que de alguna manera les lavaba las manos, pues no fueron ellos quienes eligieron el camino de la represión, fue el gobierno mexicano, de la mano de sus agentes, pero eran mexicanos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La cosa de la moral y de las responsabilidades se vuelve muy difusa en este punto. Por otro lado, el final de Winston Scott no tardó en llegar. En 1969, tras 13 años en México, fue forzado a retirarse bajo el argumento de que su presencia prolongada comprometía los intereses de la CIA en México. Fue despedido con medallas y distinciones para luego morir repentinamente de un ataque al corazón en 1971 en su casa de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Los secretos que se llevó Scott fueron saliendo a la luz a cuentagotas a lo largo de las décadas, hasta que se pudieron confirmar rumores y documentos clave en 2006,
cuando los archivos del National Security Archive se liberaron a la luz pública en Estados Unidos, dejando en claro lo que por mucho tiempo fueron solo rumores, como que el gobierno de México, los medios de comunicación masivas, los intelectuales, los partidos políticos y muchos otros estaban bajo el mando de operaciones secretas de la CIA, todos coordinados con el objetivo de deslegitimizar cualquier movilización social, generar aversión al comunismo, demonizar al movimiento estudiantil del 68 y justificar el status quo del poder estadounidense, así como proteger todas las acciones que cometía el PRI para sostener su poder, como la desaparición forzada, la tortura, la represión de movilizaciones sociales, estudiantiles y obreras, y todos sus instrumentos antidemocráticos que se sostuvieron así hasta finales de los años 80. Así como pueden ver, las operaciones de agencias estadounidenses en México no son nada nuevo, y tal vez, muy seguramente, justo al día de hoy, muchas otras cosas que están frente a nuestras narices estén bajo el mando y escrutinio norteamericano, al igual que hace décadas. Pero eso, amigos, ya es otra historia, y solo el tiempo nos lo dirá. Así que bueno, amigos, muchas gracias, dejen su like, gracias por acompañarme hasta acá, suscríbanse, déjenme sus comentarios, y sobre todo, gracias a nuestros miembros, a los Patreons y a la gente que nos deja superchats. Apóyennos para que pueda seguir haciendo más investigaciones de este tipo para todos ustedes. Nos vemos. Queda la bibliografía aquí en el video y también en la caja de descripción. Bye.